Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la Intrahistoria del Capologist, en esta ocasión con una conversación, con una entrevista muy especial para nosotros y en especial también para mí, porque hoy vamos a recuperar una conversación informal que tuvimos durante la última Super Bowl en Nueva Orleans y nos interesó tanto la historia, estaba también presente Nacho Cervera, que dijimos, oye, esto lo tenemos que traer a un podcast, porque ahora contaremos la historia completa, pero el resumen, el titular es que el director comercial de un equipo tan grande en España como la Unión Deportiva Las Palmas es un loco de la NFL. Cuando digo loco, lo estáis viendo ya en imagen porque también podéis ver este programa en YouTube. Es un auténtico coleccionista y sabe mucho y entiende mucho. Lucas Bravo de Laguna, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues bien, bien, aquí estamos en pleno verano, pero trabajando mucho. Oye, para ir introduciendo un poquito a la gente en todo esto, ah, todo esto surge de esa semana previa a la Super Bowl en New Orleans, porque tú pudiste ir a esa Super Bowl, ahora nos contarás qué tal fue, porque recuerdo que hubo un poquito de complicación, sobre todo al principio. Y la historia es la siguiente. Nosotros teníamos a una persona que trabajaba con la liga, que estaba allí organizando un poquito el tema prensa, porque la liga traía que sea Guti, que sea Super Pepino, la mascota del Leganés, y de pronto nos escribe, era una chica, y nos dice, oye, está aquí Lucas de la Unión Deportiva Las Palmas. Y digo, Lucas de la Unión Deportiva Las Palmas. Y digo, no sé, nos vamos a acercar a ver qué tal. Y nos encontramos a una persona que es en concreto a ti, con un jersey de la Unión Deportiva Las Palmas y con un balón de fútbol americano. Aquí está la foto. ¿De verdad? eh, y empezamos a hablar y oye, yo quedé alucinado con todo lo que vamos a hablar ahora, con tu conocimiento, con todo el bagaje que tienes, escuchabas el podcast también. Cuéntame un poquito cómo fue esa experiencia, porque, bueno, te plantaste allí en Nueva Orleans para ver a tus Chiefs, eso también es verdad, el resultado no fue lo mejor del fin de semana, pero oye, yo quedé alucinado y dije, esto lo tenemos que traer a una entrehistoria. Hemos tardado un poquito, pero hemos llegado. Sí, bueno, a ver, ir a una Super Bowl, como tú sabes bien, es algo único. Yo siempre algún amigo que me pregunta que no entiende tanto de fútbol americano o incluso que entienden algo, digo, mira, busquen la manera, el año que sea, se ahorra porque es algo muy caro, evidentemente, pero vale la pena aunque sea vivirlo una vez. Yo tengo que decir que es la tercera Super Bowl a la que voy. En esta ocasión iba representando efectivamente a mi club, a la Unión Deportiva Las Palmas, porque dentro del programa de expansión internacional, pues uno de los mercados que más nos interesa es el mercado americano. Y bueno, tenemos una serie de acuerdos con la liga y, bueno, la difusión, lógicamente, a través de NBA, NFL y más en una Super Bowl es, bueno, incalculable, ¿no? De hecho, el número de contactos que se hace y la imagen que puedes transmitir, pues es siempre muy grande porque es el mayor evento deportivo de un solo día en todo el mundo y más en América, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues cuadró efectivamente, tuve la suerte de conocerles a ustedes personalmente y claro, es verdad que puede chocar un poco que a lo mejor, bueno, pues trabajas para un club de fútbol, soccer, como llaman en Estados Unidos, al fútbol nuestro europeo, digamos, y que te guste tanto el fútbol americano, pero es que para mí es mi gran pasión. Yo, bueno, desde hace muchos años, desde que vi mi primer partido, que casualmente fue una Super Bowl, 49ers Cincinnati Bengals, la famosa Super Bowl bueno, de John Candy, mucha gente la Sí. conoce como la Super Bowl de John Candy por el comentario de Joe Montana en medio de una jugada de esa remontada espectacular que hizo al final y a partir de ahí, la verdad, que yo en ese momento era muy niño todavía, no sabía apenas inglés y menos las reglas de fútbol americano, pero yo vi aquello y a mí me flipó mucho y a partir de ahí empecé como buenamente se podía, porque era una época donde lógicamente no había la repercusión que hay ahora en España, ni mucho menos. Era muy complicado ver partidos y conocer bien las reglas, pero bueno, desde ahí se inicia, digamos, mi amor por el fútbol americano. Y como te decía, la experiencia de esta Super Bowl los días previos, pues fue muy buena. Hice, creo, mi labor de expansión de la Unión Deportiva Las Palmas con algunos contactos. Y bueno, y después disfruté del partido, más allá de que efectivamente el resultado nos pegaron, porque yo soy muy fan de los Chiefs, pues nos pegaron una buena paliza, ¿no? Oye, antes de ir a todo el bagaje, a ese inicio que ya has comentado con esa Super Bowl primera que viste y a partir de ahí todo el enganche con el fútbol americano y la NFL, me interesa esto de qué hace el director comercial de la Unión Deportiva Las Palmas en una Super Bowl, porque
pudimos ver allí en el stand que tenía la liga, porque la liga tenía un stand en el Radio Row en Nueva Orleans, también lo había tenido en Las Vegas el año anterior. Había cosas como esta, que estamos viendo, la gente que esté con imagen, pero si no lo cuento, un balón de fútbol americano totalmente customizado con el escudo y los colores de la Unión Deportiva Las Palmas, por ejemplo. Lo que sí sé, y esto fíjate que a la gente le va a sorprender y creo que lo contamos en su momento, el que tuvo un éxito increíble esos días ahí en el Radio Row fue Super Pepino. O sea, de verdad, la Sí. mascota del Leganés, la gente se hacía fotos y no sé cuánto. Eso sí está más claro quizá el propósito y cómo funciona, ¿no? Es llamar la atención, es generar ese impacto y que la gente se interese por esto. En tu caso, ¿cuál es un poco la estrategia? Porque ya has dicho que hiciste algún contacto, no sé si tenías ya, a ver cómo lo digo, si ibas a tiro fijo buscando algo en concreto, si fuiste allí un poco hablando con todo el mundo a ver qué te encontrabas, si habías trabajado ya previamente para tener alguna reunión allí, porque me interesa mucho y yo creo que a la gente también le interesa esa relación que puede haber, ¿no? Entre un club de aquí de la liga que hasta este año ha descendido a segunda división, pero que bueno, es un asiduo en primera, como es la Unión Deportiva Las Palmas, y todo el mundillo alrededor de la Super Bowl y de la NFL. Sí, evidentemente el descender a segunda división te marca mucho, ¿no? La estrategia futura, porque estamos hablando de dos realidades muy diferentes en primera división que en segunda. Lógicamente, en ese momento tú tienes que trabajar pensando que vas a estar en primera división y que tienes que expandir tu marca. Nosotros tenemos un acuerdo con la Liga de difusión de la marca Unión Deportiva Las Palmas, concretamente en el mercado americano. También tenemos otros acuerdos en Asia, pero en América. A partir de ahí, como te decía antes, en América, a nivel deportivo, no hay nada más grande que una Super Bowl. Es que no hay, los playoffs de la NBA son grandísimos, de la Major League Baseball, de hockey, todo lo que queramos hablar, el fútbol americano universitario, pero no hay nada a nivel de marketing y a nivel de difusión como una Super Bowl, ¿no? Entonces, a partir de ahí, quisimos aprovechar esos días para establecer algún tipo de contacto o relación, bueno, con empresas americanas, con clubs americanos, porque nuestra idea era, insisto, alguna cosa no ha cuadrado finalmente por el descenso a segunda división, Sí. era, bueno, pues poder desarrollar incluso pretemporadas y algunos acuerdos comerciales con equipos americanos en Estados Unidos. Sí pudimos llegar a un acuerdo con un equipo en San Antonio en concreto, Ajá. que es el equipo de fútbol de San Antonio. Se ha jugado un partido de postemporada allí amistoso. Hay una relación muy estrecha entre Canarias y la ciudad de San Antonio, porque la fundaron canarios. Yo no Ah, sé si sí. eso. Sí, sí, Ah, no. la ciudad de San Antonio fue fundada por familias canarias, muchas de ellas de nuestra isla, de Gran Canaria, otros de Tenerife, otros de Lanzarote, etcétera. Y entonces hay una casa de Canarias, hay una relación enorme, porque bueno, son los Ah, muy fundadores de bueno. San Antonio, fueron canarios, y entonces con ese vínculo histórico y a través de ese conocimiento que tuvimos, llegamos a ese acuerdo con el Club de Fútbol de San Antonio, que evidentemente es un club modesto, el soccer en Estados Unidos no es muy potente, pero la propiedad es la misma que los San Antonio Spurs. O sea, entonces, para ponerlo en dimensión, o sea, Sí, estamos hablando de que a nivel de soccer no son muy grandes, pero a nivel de propiedad y de expansión, evidentemente con los San Antonio Spurs, pues imagínate, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente tuvimos también algunas reuniones con otras. Yo pude asistir, por ejemplo, al desayuno previo de la Super Bowl que organizan bueno, la gente de Athletes in Action, que es un tema muy potente en Estados Unidos, con propietarios de NBA. Estaba el propietario de los Chiefs, estaba el propietario de los Saints, o la propietaria en este caso de los Saints. Dan el premio deportivo Walter Payton sí. a un gran jugador todos los años. Estaba, pues yo qué sé, por Kirk Cousins, por ponerte un ejemplo, estaba allí. Oye, pues yo estaba ahí y lógicamente intenta, dentro de la dificultad que tiene en el fútbol americano encauzar el soccer, pues establecer relaciones, contactos y conexiones de cara a futuro, porque aunque hay una dificultad evidente entre el soccer y el fútbol americano, también no se te escapa ni a ti ni creo que a los aficionados que cada vez hay más relación, hay Claro. propietarios de equipos de fútbol americano que son ya propietarios de equipos de fútbol en Europa. Por ejemplo, el Leganés, tú has mencionado a Super Pepino, es que hay una vinculación, Sí. es un propietario americano, por eso estaba allí. Y claro, la mascota, tú has dicho, por cierto, un tipo estupendo, Super Pepino, la verdad que lo conocí y un tipo fenomenal que tuvo también allí sus problemas para poder entrar al Radio Row. Pero claro,
tú sabes que el tema mascotas en Estados Unidos es la bomba. Y Sí, entonces, bueno, tuvo una buena acogida. Fíjate, por desgracia, la verdad que no sé si fue la Super por lo que gafó, pero por desgracia el Leganés también descendió. O sea que sí, los dos clubes que fuimos de la mano de la liga es ahí, verdad. palmamos, pero bueno, esperamos volver pronto. Bueno, y nosotros que os esperamos pronto allí también. Es verdad, también, bueno, está el caso del Español ahora, con ese conglomerado, JJ Watt y demás, pero sí que es verdad que esas sinergias cada vez son mayores. Sí, hay más Em, con la Premier, que tú sabes que es normal también, con la sí, Premier hay mayor vinculación. Por ejemplo, Tom Brady, que ahora es propietario minoritario de los Raiders, pues es del Birmingham, por poner un sí. ejemplo. O sea, y bueno, y hay más ejemplos. La propiedad de los 49ers también tiene propiedad en la Premier. En fin, cada vez hay más vinculación, además de la expansión internacional de la NFL hacia Europa y el resto del mundo, entre el soccer y el fútbol americano. Oye, y aparte de para trabajar y para establecer esos lazos, no hay que dejar escapar tampoco, Lucas, no engañamos a nadie, porque la gente te ve y no engañamos a nadie, que el partido también te llamaba la atención. Es No, no, decir, por supuesto. No, no, eso es indudable. De hecho, fíjate si me llama la atención que la entrada a la Super Bowl y todo me la pagué yo, ¿eh? O sea que, o sea imagínate. que, y tanto, mejor no digo lo que me costó, pero vamos, Te iba a decir, te iba a decir justo, no te voy a preguntar lo que te costó no, porque me costó mucho porque tú lo sabes perfectamente, las entradas a la Super sí, Bowl valen mucho dinero. Pero bueno, yo cumplo 50 años este año y digo, bueno, me voy a hacer esta locura, el autorregalo de esto, aprovechando que tal, porque yo iba con la Unión Deportiva Las Palmas, pero no tenía acceso por eso a la Super Bowl en sí. Tenía los días previos, pero bueno, yo sí me doy el salto. Estoy ahí, insisto, es la tercera Super Bowl a la que he tenido la suerte de ir y vamos, me corto las venas si no voy. También es cierto que, oye, si sé después el resultado, te lo a lo piensas. mejor me lo hubiera pensado, pero bueno, nada, es un espectáculo igualmente. Además, tuve la suerte de estar en un sitio muy bueno. Estuve cerca, por cierto, de Rodri, hablé con él, el Bota de Oro, el jugador del Sí, Manchester City español, que es un tipo estupendo. Vi también a Messi, en fin. La verdad que bueno, a mí me gusta el fútbol americano, lo que es el fútbol americano, lo que es el partido, obviamente, lo que es la competición. Pero también es cierto que la alrededor de una parafernalia, Super ¿no? Bowl, claro, se mueve una cantidad de cosas que flipa y además Oy yo me lo pasé muy bien con aficionados de los Eagles, de otros equipos incluso que estaban allí, que al final había un ambiente muy sano y eso que algunos aficionados de los Eagles, digamos que son un poquito, vamos a decirlo, un poquito más apasionados de la pasionales, cuenta. eso es. Sí. No, mira, yo te iba a decir precisamente que, una de las cosas que a mí más me impactó de la Super Bowl, del partido, porque como tú sabes, yo no había entrado al recinto hasta este pasado año, es, el tema de los famosos que hay. Mm. O sea, Sí, me impactó una sobremanera. O pasada. sea, tú de pronto yo me di una vuelta por el estadio antes de comenzar el partido y te encuentras con yo me encontré con Peso Pluma entrando por una puerta, Undertaker, el de la WWE, en otra. O sea, me empecé a encontrar famosos en todos lados entrando al campo como cualquier otro. O sea, evidentemente llevaban su escolta y su todo, ¿no? Pero es una de las cosas que más impactan. O sea que Sí, sí. es algo Sí, impresionante. así se ponen también las entradas como se ponen. Hay algunas que son absolutamente prohibitivas. Evidentemente, cuando compras con algo más de tiempo, dentro de lo caro que es esto, porque es carísimo, pero bueno, no te sale tanto. Pero si compras al final, es exagerado. Lo que pasa que, bueno, si tienes una pasión, o sea, yo es que veo fútbol americano, vamos a ver, yo para que entiendas, o sea, yo desde que termina la Super Bowl hasta que empieza la temporada, bueno, con la preseason, el draft, voy un poco cubriendo el mono, pero yo entro en depresión, o sea, yo estar tantos meses sin fútbol americano es duro, se me hace duro y yo ya estoy deseando, ahora ya ha empezado la pretemporada, como sabes perfectamente, pero bueno, yo estoy esperando el inicio de la temporada porque, o sea, yo me pego todos los partidos que puedo, o sea, me da igual, no duermo, estoy hasta las 4 hasta las 5. Sí, a mí me encanta y además analizo mucho los partidos, etcétera. Entonces, bueno, pues la Super Bowl es para mí, o sea, una fiesta impresionante. Claro, quieres verlo y más si llega uno de los equipos con los que simpatizas, pero termina la Super Bowl y a mí me entra una bajona tremenda, ¿no? Bueno, la cantidad de memes que hay por ahí en redes, seguro que tú has visto 200.000 como Sí, yo, de estos que te salen los tipos estos así todos sí. callados, la rana En Gustavo, el columpio, sí, sí, sí. me identifico totalmente con eso. Oye, y como director comercial que eres, que es un puesto importante, aparte de en esta Super Bowl, en los días previos, establecer contactos, esa estrategia con San Antonio y demás, ¿tú aprendes cosas en el sentido de para poder Claro. implementarlas Sí, en el club o no? sí, O no, no, por supuesto. Vamos a ver, los americanos para otras cosas no, pero para el deporte, lo que es el movimiento de la industria del deporte,
el marketing y la venta de productos son los mejores del mundo. O sea, en deporte es que es absolutamente incomparable. De hecho, estos son cosas que tú sabes de sobra, pero bueno, es decir, muchísimos progresos a nivel audiovisual, a nivel de reglas, cosas que se empiezan a implantar poco a poco en el fútbol europeo, en otras cuestiones, nacen todas de Estados Unidos y concretamente de la NFL. La La que más me NFL, suena, mira, la que más me suena la última, que seguro que ha habido más, las cámaras 4K de cine ahí abajo para las absolutamente. celebraciones y demás que hemos visto en la Liga Española hace un par de años, en la NFL llevaban año y pico de adelanto seguro. O sea, Absolutamente. La idea, incluso salvando las distancias y aplicándolo mucho mejor, desde luego, en la NFL que en el fútbol español en concreto, pero la idea de incluso del VAR parte un poco, es decir, la idea de la revisión sí, en el momento y tal, parte un poco también de la NFL. Yo siempre digo, claro que hay fallos también arbitrales en la NFL, algunos han sido muy clamorosos, pero mm, yo creo que es una competición, por lo general, bastante justa en ese sentido, ¿no? Y ahora, bueno, ahora han dado un paso más con el tema de la medición, ¿no? De la cadena virtual, digamos, para los hinches, ¿no? Pues con lo que están implantando un poco, yo creo, a través de la jugada polémica de Josh Allen el año pasado en sí, playoff contra los Chiefs. Pero bueno, la NFL claro que aprendes muchísimo en ese sentido y aprendes lo que es vender un producto. Una de las cosas donde más se aprende, que tuve el gusto de estar también, es, bueno, todo lo que es la previa, en los días antes del espectáculo de la NFL Experience, ¿no? Yo creo que eso es a nivel de tienda, de merchandising, de activaciones que se realizan como NFL para todo. O sea, tú entras allí y es como un parque de atracciones. Es impresionante. O sea, y además te venden cosas que es que te entra por los ojos, porque es que está tan bien montado todo que es imposible. O sea, te quieres ir a ver los trofeos Lombardi, quieres ir al campo donde están los chicos jugando, o bien flag, la competición entre padres e hijos corriendo, los lanzamientos, o sea, todo eso que lo ves ahí y dices, ah, coño, está guay, todo eso, salvando la distancia, claro que lo puedes hacer llevado al soccer en algunos aspectos a tu club o a tu competición, ¿no? O sea, que claro que se aprende muchísimo. De hecho, bueno, gente de la Liga Española y de otras ligas van, si se me permite decirlo, a aprender. Después a veces se aplican cosas y otras sí. no, o se tarda más, pero se va a aprender. Yo la verdad que una cosa en la que tuve un error garrafal, ahora que me lo has recordado en la NFL Experience, es que a la gente de prensa o a la gente que estábamos en el Radio Row nos dejaban entrar cuando no estaba abierto al público. Es decir, durante la Ujú. mañana hasta las 2 de la tarde o hasta la 1 no habría. Antes podíamos ir y podíamos hacer todas las pruebas y todo esto. ¿Qué pasa? Que te tienes que llevar tú el balón. Entonces, yo no tenía balón y no pude hacer las pruebas por eso. Si no, Pues qué el próximo pena. año me llevo un balón. Sí, pues sí, te coges el de la Unión Deportiva Las Palmas, yo te lo Por presto. ejemplo, podría haber estado No, bastante porque, bien. no, porque, a ver, está muy chulo. Bueno, y chutar el extra point, Por eso, imagínate. que parece una tontería, ¿eh? O sea, parece fácil, ¿no? Pues, en fin, mejor no Sí. comento mi experiencia. Oye, lo que sí voy a contar un pequeño secretito de esos días, Lucas, si te parece bien, porque, claro, una de las mayores sorpresas fue cuando te vimos vestido de la Unión Deportiva Las Palmas, pero también completamente de los Chiefs. Cuando digo completo, es completo. Eh, Sí, es verdad. Esto Me no sé si acuerdo. se puede contar, pero calcetines de los Chiefs y ropa interior de los Chiefs. O sea, ibas Sí, completo. sí. Todo, sí, sí. A ver, yo me hice de los Chiefs cuando Joe Montana fue traspasado de los 49ers a los Chiefs. Es decir, yo, como te contaba al principio, mi primer partido fue casualmente, totalmente casual, una Super Bowl, jugaban 49ers Bengals. A mí me encantó un poco todo, pero el que triunfó en ese partido y para mí fue la releche, fue Joe Montana, cómo dirigía ese hombre ese último drive, evidentemente con un genio del fútbol americano como es Bill Walsh en la banda, etcétera. Y a partir de ahí, pues yo me hice más que del fútbol americano de Joe Montana, ¿no? De Joe Montana. Empecé así. Entonces, bueno, Joe Montana es una leyenda del fútbol americano. No voy a entrar en el debate del GOAT, porque para mí ese es un debate complicado. Yo sé que es muy mediático, obviamente, pasa en todos los deportes, como con Messi, Maradona o Pelé en el soccer, pues aquí pasa con Joe Montana, obviamente con Tom Brady. Pero para mí, depende de las épocas que se jueguen, es difícil nombrar un tal, pero bueno, para mí el jugador que más he seguido es Joe Montana. Entonces, bueno, pues yo sigo toda su carrera a partir de ese momento con los 49ers.
Y cuando lo traspasan en una decisión, bueno, de las más complejas en la historia de la NFL, en ese momento fue pues muy, muy complicada, entendible en parte, porque tenían a Steve Young, que era un enorme quarterback también, y Joe Montana venía de una lesión de 2 años, estuvo 2 temporadas sin jugar después del partido de conferencia contra los Giants, donde bueno, lo Lo aniquilaron por la destrozan, espalda, sí. lo destrozan, y además lesiones en el codo, tuvo 11 operaciones en el codo, en el brazo de lanzamiento, o sea, Muy claro, y un complicado. tío, un tío muy mayor, es complicado pensar, él vuelve, se recupera en el último partido contra los Lions, contra los 49ers, es su despedida, y lo traspasan a los Chiefs. Y a partir de ahí, pues un poco corazón partido. Yo sé que, bueno, digo, bueno, yo siempre he dicho, bueno, hay dos conferencias, en la conferencia nacional voy por los 49ers y en la americana pues voy con los Chiefs, porque además, como el propio Joe Montana siempre ha dicho, aunque su leyenda y su carrera obviamente es en los 49ers, él es Hall of Fame por los 49ers, pero sus 2 años en Kansas City fueron muy especiales, lo trataron muy bien y además estuvo muy cerca de lograr algo complicadísimo que fue llevar a los Chiefs a la Super Bowl. Ahora, claro, ahora todo el mundo conoce a los Chiefs porque la dinastía, Patrick Mahomes, pero nos hemos comido, y digo nos hemos porque yo lo sigo desde entonces, muchísimos años de, bueno, de sequía absoluta, de récords negativos. Los 2 años que estuvo Joe Montana, uno llega a final de conferencia americana, pierde solamente contra los Buffalo Bills allí en el campo de los Bills con 20 y pico grados bajo cero y bueno, tuvo una conmoción cerebral y tal, un golpe, y bueno, Sí, pierde lo claramente. que suelen llamar en Búfalo un lunes de enero cualquiera. Sí, menos Sí, 24 efectivamente. grados, sí. Bueno, aquello era tremendo, el frío era horroroso, no se podía ni mover. Y después al año siguiente también lo lleva a los playoffs, pero ya pierdes contra Miami en Wildcard en Miami contra todavía Dan Marino, que todavía jugaba, ¿no? Entonces, esos fueron los 2 años de los Chiefs. Él tenía un tercer año firmado, pero estaba bastante reventado físicamente y no siguió, aunque bueno, con el tiempo declaró que le hubiera gustado seguir, porque los Chiefs en esa época además tenían una muy buena defensa y fueron muy competitivos durante años. Los que llegaban siempre a playoff y palmaban, ¿no? Y además hay una tradición más allá de la rivalidad que se ha creado en los últimos años, porque ha coincidido en dos Super Bowls, nada más y nada menos, San Francisco con Kansas. Sí. Pero hay una tradición de muchos jugadores, no solo yo Montana, muchos jugadores y muchos quarterbacks que han jugado en San Francisco y han acabado en los Chiefs, porque fue Joe Montana, pero después fue Elvis Gerbach, no sé si te acuerdas de Elvis Gerbach, que era un quarterback bueno, decente, aseado, Steve Bono, que Sí. llegó a ser el número 3 en la época de Joe Montana y Steve Young, también jugó en los Chiefs, y bueno, y más jugadores, o sea que Alex Smith, ¿no? Alex Smith, por supuesto, con esa Alex Smith, que fue un poquito el mentor de los inicios de Patrick Mahomes, y que un pedazo quarterback también, un tío más ordenado y tal, que bueno, tuvo esa lesión gravísima cuando jugaba en Washington y se le quedó la pierna como se le quedó, pero efectivamente Alex Smith también fue muy buen quarterback y un tipo además que he recordado con mucho cariño en las dos franquicias. Oye, una cosa, porque una de las partes de la conversación larga que tuvimos allí en New Orleans y que nos llamó mucho la atención fue como un poco vivías la NFL al principio de empezar a aficionarte, ¿no? Porque además últimamente aquí en el Capologis y en la Intrahistoria estamos un poquito nostálgicos, estamos recuperando con Rafa Cervera anécdotas de toda esa época que él vivió muy de cerca con los Dragons y con las American Bowls y con todo esto. Por cierto, unas American Bowls que tienen esa historia que siempre cuenta Rafa, que es el primer partido de los 49ers después del traspaso de Joe Mm, Montana. Ese es el primer ujú, partido de Steve Young como mm, quarterback titular, esa American Bowl titular. en Barcelona. Pero, ¿cómo lo seguías tú en ese momento? Porque yo recuerdo que nos contaste algo así, como que tú ponías un canal de televisión y te ponías a mirar una tele de detrás, algo así, ¿no? Sí, 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 la verdad que qué peligro contarte tantas fricadas, pero sí, sí, es verdad. A ver, es que en aquella época era muy complicado, no estaba, después ya llegó el Canal Plus, algo ponía en alguna autonómica, pero no aquí en Canarias, no existía ni autonómica. Entonces, claro, muchas veces los resultados, pues claro, no había internet, es que ahora es una gozada. Yo se lo digo muchas veces a mi hijo, digo, es que ahora es una maravilla, pero en aquella época era complicadísimo, o sea, y en el teletexto no te ponían NFL, por ponerte un ejemplo de seguimiento, digamos, avanzado en aquella época. Entonces, bueno, muchas veces tenías que esperar al martes, donde te venía un panel de resultados en el periódico, en el diario AS, sobre todo el diario AS le daba un poquito más de coba y te salían los resultados y ahí vas viendo. Y después lo que hacía era a través de CNN, de la CNN, el programa World Sports, y en aquella época la CNN era como si tuvieras aquí atrás a las espaldas muchas pantallitas pequeñas Sí, me acuerdo, sí, sí. de distintos canales. Entonces,
Pues chicos, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo se sigue un partido de fútbol americano así? Pues es muy complicado. Hoy en día obviamente sería tal, pero muchas veces ponían programa y en las pantallas de atrás se veían partidos. Yo recuerdo, mira, hay un partido mítico, mítico, de verdad, no sé si lo recuerdas tú porque eres mucho más joven que yo, pero en esa temporada que los Chiefs llegan a la final de conferencia americana, se quedan a un solo partido de la Super Bowl, juegan bueno, primero juegan en Wildcard contra los Pittsburgh Steelers y hay una remontada memorable en Arrowhead con Joe Montana que en el último segundo conecta con un touchdown y después se van a la prórroga y remontan. Y después se van a Houston, cuando los Houston eran los Houston Oilers todavía, Sí, porque eso sí. es otra historia, ¿no? Con Warren Moon y qué tal. Tenían una defensa, bueno, los Houston Oilers venían de ganar 11 partidos consecutivos. Tú veías las previas, todas las apuestas van a aplastar a los Chiefs, van a tal. Joe Montana con la defensa de Houston no va a durar nada. Le dieron por todos lados. Bueno, gana ese partido los Chiefs a los Houston Oilers contra todo pronóstico. Fue la bomba. Y aquí en España no se vio ese partido, obviamente, no se veía. ¿Cómo lo seguí yo a mi manera? Con las pantallitas de atrás, Joe Montana. Yo recuerdo ver a Joe Montana así, que era su gesto característico, después de dar un pase al tight end, a Kid Cash, porque es que no lo olvidaré en mi vida, y verlo en una pantalla, en un telediario o vamos, en las news de CNN por detrás y medio en blanco y negro. O sea, bueno, la verdad que era un poco épico, digamos, y un poco triste verlo así, pero es que no había otra manera. En esa época no había otra manera. Después, con el tiempo, pues me he hecho con ese partido, por ejemplo, con otros, tengo DVDs, o sea, bueno, y hoy en día en Internet lo encuentras. Vamos, yo, si no lo has visto, te aconsejo que veas ese partido, fue impresionante. Vamos, Oye, te lo aconsejo a ti y a todos los que nos vean. mientras alguien contaba noticias de economía o de lo que sea, tú detrás estabas ahí viendo lo que fuese. Sí, sí, Eh, no, estaba viendo, bueno, y después me quedaba, porque claro, a ver, veía parcialmente, pero no me enteraba mucho, pues, tal. Y entonces, ¿qué hacía después? Bueno, después me acuerdo, a la 1:00 y pico de la madrugada, una cosa así, ponían World Sport y ponían los updates de deporte, y entonces queaba y venga, han ganado, sacaban un pequeño highlight y digo, han ganado, ya me voy a la cama tranquilo. no, es Era así. espectacular. Oye, esto me ha interesado mucho. ¿Tú también has tenido mercadeo de partidos, de pedir cintas de vídeo a no sé dónde y verte partidos a posteriori o Mira, esto llegó más tarde? Mira, cuando empieza la NFL con Canal Plus y tal, que además tengo también otra anécdota ahí, porque las primeras semanas o no éramos muchos o éramos muchos y yo tuve mucha suerte, porque ellos hacían un sorteo al principio para Ujú. enganchar a gente y las dos primeras semanas me tocaron premios. Una me tocó una chamarra de los Dolphins, que todavía conservo por ahí, y otra una gorra de los Giants, y tenían una regla, un libro además que estaba muy bien para la iniciación del fútbol americano, que era ¿qué es fútbol americano? Y venían las reglas, porque todos sabemos que las básicas, bueno, son más o menos sencillas, pero después hay mucha Sí, complejidad detrás se puede del complicar todo lo juego. que tú quieras en realidad. Efectivamente. Entonces, bueno, tenía tal. Y las dos primeras semanas que empezaron Canal Plus, pues yo me gané ese premio. Entonces, yo lo que hacía en toda esa época era grabé muchísimos partidos y los highlights de muchísimas jornadas. Conservo la mayoría, algunas por desgracia no tuve la previsión, creo que dice que se sulfatan. Bueno, con la humedad y con tal se me echaron a perder esos resúmenes y me encantaban porque, a ver, yo soy, creo que ha quedado claro, fanático de Joe Montana y tal, pero me encantaban quarterbacks como, por ejemplo, Randall Cunningham. Ese tío era espectacular. Jim McMahon, bueno, Jim Harbaugh ahora, que es el coach de los Chargers, Sí, que creo que este año, por cierto, nos lo va a poner muy, muy complicado en la americana, pero es un coach que a mí me encanta cuando estuvo en los 49ers. Fui a la Super Bowl de New Orleans, de Baltimore Ravens con los sí, 49ers, fui a esa Super Bowl la de los también. Harbaugh, sí, sí. La de los Harbaugh fui y, por cierto, tuve la suerte de sacarme una foto con los dos y con los padres. Allí me fui al hotel, allí y bueno, me pegué el churro y me saqué. Y bueno, era una época, a ver, la NFL a mí me encanta siempre, pero esa época que, digamos, se permitía algo más el contacto físico con los quarterbacks, digamos que el pasador lo tenía, desde mi modesto punto de vista, algo más complicado que actualmente por las reglas de protección que hay. Sí. Y había unos quarterbacks espectaculares, o sea, bueno, Dan Marino, que lo hemos mencionado antes, que ya estaba un poco en su etapa final. A mí que Dan Marino no haya ganado una Super Bowl me parece, eh, no sé, Un es que crimen, es un crimen. sí, es un crimen, porque es un absoluto crack. O sea, ese tío, uno de los mejores brazos en la historia de la NFL, sin duda, ¿no? Pero bueno,
Pero se pasaba muy bien. Y aprovecho para que no seas todo Joe Montana ni tal, para recomendar a los que puedan ser seguidores más o menos nuevos y a lo mejor tengan la paciencia de escuchar el rollo que estoy metiendo, que se busquen cosas de Randall Cunningham, por ejemplo, porque vamos, si ves después a Michael Vick y a otros, espectacular, pero lo de Randall Cunningham fue un precursor impresionante. Ese tío tenía un brazo tremendo, pero es que corría. eh, bueno, era un espectáculo para mí ese hombre en los Eagles. Aquí recomendaciones siempre se aceptan, ¿eh? O sea, que todas las que hagan falta. Bueno. Oye, no me puedo resistir, Lucas, porque lo llevo viendo desde que hemos abierto la conversación y te veo en cámara. Esa camiseta que tienes ahí atrás, para todos los que lo estén viendo en vídeo de Joe Montana, está Ujú. firmada. Sí, Esto, sí, está firme. ¿qué historia tiene? Es decir, porque esto no sé si las venden así, firmadas ya, o te lo han Sí. firmado, o cómo has llegado hasta ella. No, tengo esta camiseta, después tengo banderines. Bueno, aquí se ve el banderín, uno de los Sí. banderines de los Chiefs, antes de ganar, para que digo, este además le tengo más cariño que tengo uno nuevo donde aparecen todos estos, son las Super Bowls que se ganan. En ese momento, como ves, solamente había una, que fue la Ujú. segunda en la historia. Es decir, por eso digo que yo de los Chiefs no soy arrimado de última hora, sino de cuando no se ganaba desde el año de Mari Castaña. Y bueno, esto fue a través de una subasta, y bueno, pues pujé y tuve la suerte de llevármela. Sé que hoy en día se vende más, esta ya tiene sus años, es de los 49ers. Tengo otra de los Chiefs, porque, bueno, insisto, me gusta tener de los dos equipos. Y después tengo un cuadro firmado también por Joe Montana. Pero no he tenido la suerte, estuve a punto en un partido que fui a ver a Londres, en Wembley, antes de que hubiera tanta expansión. Había un partido en Londres solo en esa Sí. época, pero estaba Joe Montana allí y estuve relativamente cerca de intentar saludarle, pero no he tenido esa suerte, la verdad. Ah, No, pues no, oye, no, pensé, digo, a lo mejor viene a esta Super Bowl, a esta última tal, pero no vino porque había muchos jugadores en la previa firmando y gente, bueno, exjugadores y jugadores actuales. Yo creo que él, bueno, creo no, estoy convencidísimo que estará en esta próxima porque es en San Francisco. Claro, la próxima Super Bowl es en San Francisco y bueno, en San Francisco Joe Montana es lógicamente, pues no sé, no digo un dios, pero casi. o sea, ¿que te esperamos por allí o no? Bueno, no lo sé, queda mucho, queda mucho y no lo sé si iré, si puedo, desde luego iré, porque como dije antes es un espectáculo y vale la pena, pero bueno, ya he estado en 3 Super Bowl, yo ya me doy también por amortizado, porque es una, vamos, yo he llegado a pedir un préstamo para ir a una Super Bowl, con eso te digo todo, o sea, que es muy caro. Ya, ya. Oye, para ir cerrando ya, que sé que te estoy robando mucho tiempo. Los Chiefs este año, ¿qué? Quiero decir, yo soy de los que Mm. este año, tú sabes también, Lucas, porque has escuchado el podcast, que yo soy muy de dejarme llevar un poquito por lo que me pide el cuerpo, ¿no? Y por lo que las sensaciones que me dan, más que por cosas racionales, ¿no? Pero este año yo tengo la ligera sensación de que puede ir un poquito para abajo el equipo. Pero es No sé cómo lo normal. ves tú. Vamos a ver, yo ya lo pensaba el año pasado. Esto que acabas de decir tú, y yo te he escuchado, yo ya pensaba que la temporada pasada iba a ser así. Porque lo que ha hecho los Chiefs desde que está Patrick Mahomes de quarterback es que es absolutamente ilógico. Para mí, en algunos aspectos, ya sé que se me puede echar encima gente con el tema de los Patriots y Tom Brady, pero en algunos aspectos tiene incluso más mérito que lo que hizo Brady con los Patriots. Y me explico muy rápidamente. La división de Brady con los Patriots ha sido durante el 90% de sus años de éxito muy floja. Por distintas circunstancias, eso no tiene culpa él, ni mucho menos. Esa franquicia, las franquicias donde estaba Brady en ese momento, eran muy flojas, estaban en reconstrucción, como se suele decir, la mayoría de años. Siempre es muy difícil llegar a una final de conferencia, a una Super Bowl, pero es que la conferencia AFC West, la americana del oeste, es durísima. Y este año, para mí, bueno, a nivel de entrenador, sin duda, la más difícil de toda la NFL, para mí. O sea, los Puede entrenadores ser. que hay en la AFC West, ahora mismo está Pete Carroll en los Raiders. Como dijimos antes, Jim Harbaugh, que para mí es un genio, en los Chargers, que ya te adelanto, ojalá me equivoque, porque yo quiero que sean los Chiefs, pero para mí los favoritos este año en la Americana Oeste son los Chargers.
para mí. Bueno, Yo, cre- yo interesante, creo, sí, sí. yo creo que han conformado un equipo muy equilibrado. Este tío enchufa muy bien. Después se hartan de él a los pocos años porque es súper intenso, pero los primeros años siempre da un resultado enorme. En Michigan, el programa de Michigan lo ha elevado también Sí, muchísimo. O sea, yo creo que para mí los Chargers, es verdad que se han desprendido también de alguna pieza histórica muy importante, pero yo creo que son los favoritos este año en la FC West. De todas formas, el fútbol americano hacer predicciones es muy complicado siempre porque también depende de un factor fundamental, como tú sabes perfectamente, que son las lesiones. sí. Es que a lo mejor decimos que, o digo yo, que los Chargers son tal, y coge y Herbert, que es su quarterback, que es un pedazo quarterback, se les lesiona por mala suerte en Y la jornada adiós. 1 o 2 para toda temporada y adiós. Y lo mismo puede pasar con los Chiefs. Es decir, vale, tú tienes muy buen equipo, han mejorado la defensa. Ahora, el área que más se han esforzado en reforzar, y es normal, porque es la línea ofensiva que proteja a Mahomes. Le Sí, tienes que porque dar un poco más de tiempo. En la Super No, Bowl la verdad que quedó retratada, ¿eh? no, claro, es que corría por su vida desde la jugada uno. Es que desde la jugada uno ya decía, uff, es verdad que la línea defensiva de los Eagles era especialmente potente, pero al final, si tú tienes a tu estrella, es tu quarterback, y es quien te está marcando la diferencia, tienes que intentar blindarlo. Y bueno, yo creo que este año por ahí han ido los tiros, está el contrato de Trey Smith, está el draft, como lo han ido guiando, sobre todo con el left tackle. Y bueno, vamos a ver lo que logran. Yo siempre tengo la esperanza, estando Patrick Mahomes, creo que han fichado un wide receiver muy bueno, Royals, creo que es un pick muy bueno robado en cuarta ronda. Y estando, como te digo, Mahomes, yo siempre tengo la esperanza de llegar, porque es que, como te decía antes, lo que ha hecho Mahomes en estos años, o sea, es que ha llegado a todas las finales de conferencia. Dicen, no, Es una faltó locura. una. Sí, el primer año, porque no jugó de titular, jugó Alex Smith y a él lo pusieron solo en el partido de Denver. Mucha gente le cuenta esa temporada no la puedes contar, él no jugó. No. Jugó un partido y de tal, los playoffs no lo jugó. Entonces, las 7 temporadas que lleva Mahomes, todas ha llegado a final de conferencia o a la Super Bowl. Eso, de verdad, o sea, quien conoce un poco el fútbol americano y la NFL, la igualdad que hay, saben que es una locura. Entonces, claro, tú dices, yo creo que este año los Chiefs no van a estar. Es que es lo normal, es que no podemos estar todos los años arriba porque va además contra el carácter de la competición, que lo que busca es la Sí. igualdad. Oye, insisto, yo ojalá, ya me gustaría a mí otra final de conferencia y por qué no otra Super Bowl, y además estoy seguro que después del desastre que fue la Super Bowl esta, porque puedes perder, pero se perdió de una manera muy, muy clara. Evidentemente, a nivel motivacional, está esa última temporada de Travis Kelce, que ha querido volver un año más para ver si llega, ¿no? ¿Tú Porque crees que no, es la última? ¿Crees que es la última esta? yo estoy convencido que sí. Yo estoy convencido que de Travis Kelce es la última. Yo creo que esta incluso, si llegan a haber ganado la Super Bowl, yo creo que se hubiera retirado. Puede ser. Pero Ha tenido dudas, creo, eso seguro, sí. sí, ha tenido muchas dudas. A ver, es un tío, le apasiona por supuesto lo suyo, pero tiene la vida hiper resuelta, está con una de las estrellas mediáticas mayores del mundo, además está ya dedicándose también a Ya otras es un cosas. personaje más allá de la NFL, ¿eh? Eso. Totalmente, absolutamente, absolutamente. Entonces, Así que bueno. bueno, de Taylor Swift, bueno, la camiseta más vendida el año pasado fue la de Travis Kelce. Travis Kelce, a ver, para mí es uno de los mejores tight ends, bueno, para mí, creo que para la inmensa mayoría de seguidores de la NFL en general, mejores tight ends de la historia. O sea, Sí. no necesita Taylor Swift para eso, pero al final todo ese incremento ha sido por Taylor Swift. O Sí, sí, está sea, claro. entonces yo creo que esta sí va a ser la última temporada de Travis Kelce, pase lo que pase. Además, tampoco le queda demasiado en el tanque ya, ¿eh? O sea, es Sí, que ya va justito, ya va justito. ya va más justo, es normal. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Temporada apasionante en cualquier caso. Es que hay muchas Sí. incógnitas. Y hay tantos equipos. Baltimore Ravens. Es que tú hablas de vamos, la americana, nos metemos en la nacional también te digo, pero la americana, Baltimore Ravens o los Buffalo Bills. Es decir, para mí como equipos son superiores a los Chiefs. Para mí como equipos son Sí, superiores a pero los como Chiefs. plantilla Pero teóricamente también lo eran el año pasado y al final el que llegó fue Kansas. Quiero claro, decir, o sea, pero por ese factor diferencial, cuando llegas a playoff, sí, que es que los Chiefs, incluso en la temporada anterior, que sí ganaron la Super Bowl, cuando acuérdate que jugaron todos los partidos fuera de casa. sí, O sea, y claro, y ganan y ganan y ganan porque ese factor psicológico es que cuando pillas un tipo, porque Mahomes es un enorme quarterback, tiene un brazo impresionante, sabe zafarse, con esa tripilla que tiene ahí medio tal, el tipo se zafa, se tal, pero al final lo más importante para mí no es eso, lo más importante es que en los momentos claves, si le das algo de tiempo, porque al final un quarterback le tienes que dar algo de tiempo, o bien para improvisar, o bien para hacer una jugada de esquema, el tipo la pone donde la tiene que poner y sabe hacer lo que tiene que hacer. Y esa es la gran diferencia.
en el momento. Y claro, al final la temporada es muy larga, porque 16 partidos, bueno, 17 ahora, 17 partidos, pero al final la clave es si llegas a los playoffs, te juegas todo en un partido y ahí tienes que ser muy frío. Y ahí yo creo que Mahomes ha demostrado ser algo superior a Lamar o a Josh Allen, etcétera, etcétera. De Thanksgiving para adelante es la clave. Efectivamente. Oye, Lucas, y para ir cerrando, ya por pura curiosidad, también para que la gente lo sepa, Mm. cuando nos conocimos en febrero, yo te pregunté que, oye, dentro del equipo de Las Palmas, si había algún jugador con el que tú hablases de NFL, que le gustase, tú me nombraste a Oli McBurney. Ahora, con todos los cambios que ha habido, entiendo que también estáis todavía en pretemporada, ¿no habrás podido intimar Mm, mucho con los jugadores? No, no, todavía no. Hoy hemos tenido el Video Day, precisamente, que es toda la jornada, en fin, de todo el tema audiovisual para la liga, con muchos patrocinadores y tal. No he tenido. Oli, por desgracia, ya un tipo encantador, fanático también, de la NFL. Somos del mismo equipo, digamos, en el Ah, bueno. sentido de que los domingos por la tarde, a partir de la hora que empieza el primer partido de la NFL hasta que el último. Vamos, Red Zone y multipantalla, pues yo me pongo varias pantallas, o sea, yo es que. Y él era igual, ¿eh? Porque lo hablamos y me dice, no, no, yo hago lo mismo, mi mujer se olvida de mí y me centro con eso. Oli es un gran seguidor de fútbol americano, nos ha dado mucha pena pero bueno, con el descenso, él quería seguir en la Unión Deportiva, pero al final, pues claro, tiene una oferta muy grande de Inglaterra y bueno, Claro. y no ha podido seguir. Y no tengo de momento pillado a ver quién más en la pantalla, pero alguien tendré que coger para que se aficione, ¿no? La afición al fútbol americano ha aumentado mucho en España, como tú sabes, y Sí. bueno, prueba de ello es este tipo de podcast, etcétera. Afortunadamente, el partido de Madrid, por supuesto, en el Bernabéu, yo creo que es un hito para el fútbol americano en España, ¿no? Y también la relación, como decíamos al principio de la entrevista, de equipos, ¿no? El Betis y el Sevilla tienen relación, por cierto, con Kansas City, porque Sevilla está hermanada con Kansas City. Ya sabes cuál es Eh, mi campaña, que lo hablamos en su momento. Mi campaña es eh, traerlos a la efe- Cartuja, pero Efectivamente, no, y sería, oye, es complicada, pero bueno, no es imposible, no es imposible, o sea, lo que pasa que siempre la NFL, no sé la capacidad que tiene ahora la Cartuja, pero tienes 70.000, si no me equivoco. pues entonces cumple. Si tiene 70.000, ya te digo yo que cumple, porque a partir de 60 y pico para arriba, te cumple con el estándar de NFL, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí depende de cosas, porque, a ver, el partido NFL en España al principio se iba a jugar en el estadio del Atlético de Madrid, ¿eh? No se iba a jugar en el Bernabéu, pero bueno, Al final no, bueno, el sí. Real Madrid ha empujado mucho por eso. Sí, sí. Efectivamente, y han hecho bien, y es que es una promoción enorme, además una instalación renovada, en fin, con sus polémicas y etcétera, pero una instalación espectacular, Sí, y han hecho bien, ¿no? Pero digamos que preparado, estaba un poquito más preparado, de hecho ellos tienen que hacer alguna obra de vestuarios y tal, el estadio del Atlético de Madrid. Por cierto, otra recomendación que hago, quien puede, quien tenga la suerte, yo he ido al estadio del Tottenham Hotspur, sí. y yo aconsejo ir, aunque no he ido a ver un partido, he ido a hacer el tour y fui a hacer el tour sobre todo, bueno, para ver todo el tema de fútbol y tal, pero vamos, los vestuarios, por ejemplo, de fútbol americano que tienen ahí son Pues increíbles. la zona de prensa donde ponen la comida y demás, ni te digo, Lucas. No, no, sí, el estadio es, para mí, de los estadios que yo he visitado, y he tenido la fortuna por mi trabajo de visitar unos cuantos, de los mejores, para mí, el del Ujú. Tottenham. Oye, y una última cosa, es que se me vienen temas a la cabeza. Si te tienes Sí, que te estoy quitando no, no, demasiado tiempo, me dices. no, lo que quieras. Yo Eh hablando de fútbol americano me paso de tiempo, que no es lo mismo. Precisamente los Chiefs, esos Chiefs a los que tanto sigues, que si vienen a Sevilla, si vienen a Madrid, lo que sea, tienen ahora a España como mercado precisamente internacional dentro de la NFL. Un tema que además tú tocas de primera mano porque eres director comercial, todo el tema marketing y demás, entiendo que lo tienes muy controlado. Eh, no sé si la pregunta sería, ¿qué harías tú si fueses el encargado de manejar esto en España por parte de los Chiefs? ¿Por dónde entrarías? ¿O qué crees que supone para los Chiefs, para España? Porque evidentemente todos pensamos en un partido, ¿no? Y ya sabemos que el partido no puede ser este año, no puede ser el que viene. Lo normal es que si de verdad, como dicen los rumores, han pedido jugar un partido en España, será en el 27. Eso es lo que nos hace pensar. Pero, ¿tú que tienes tan controlado a los Chiefs, lo tienes tan interiorizado, también el tema del marketing aquí en España, ¿cómo lo implementarías? ¿O qué crees tú que podría marcar la diferencia?
Sí, vamos a ver, los Chiefs de todas formas, igual que otras franquicias, pero los Chiefs en concreto tienen varios mercados, no solamente España, tiene Sí, Alemania, como sabes perfectamente, Alemania es el país de Europa donde más afición al fútbol americano hay, incluso sin más duda. que el Reino Unido. Entonces, bueno, yo creo que es una buena noticia, desde luego para los que somos aficionados a los Chiefs, el que hayan fijado como uno de sus mercados preferentes España. Eso fundamentalmente lo que quiere decir es que efectivamente van a venir a jugar a España, no este año obviamente, pero casi con toda probabilidad el siguiente o en el 27, ¿no? O la próxima temporada o la siguiente, eso seguro. Y eso a nivel de marketing y de promoción no tiene precio, porque al final te vas a un gran estadio y lo que va a salir en las noticias, lo que va a salir en televisión, que creo que va a haber novedades también interesantes en ese sentido. No puedo decir más, pero me ha llegado alguna cosa que creo que va a ser la bomba. Pues en ese sentido, eso es lo grande. Ahora, el desarrollo del fútbol americano es complicado porque es un deporte muy físico y muy táctico, muy estratégico, pero está la variante light que sí está teniendo mucho éxito porque es mucho más sencilla. Para mí, por ejemplo, obviamente no tengo cuerpo para jugar fútbol americano real de contacto físico como es el flag. El flag, que va a ser olímpico, como tú sabes, etcétera, Sí, etcétera. Entonces, yo, en mi opinión, yo si fuera, tú me has preguntado, oye, si tú fueras, ¿qué podrías sí, hacer? Yo, si fuera y quisiera una expansión real más allá del espectáculo que me va a dar y el foco que me va a dar un partido, que eso me lo va a dar, yo me metería a través del flag y me metería en los institutos o en los colegios. Oye, obviamente no te puedes meter a saco, no, no, porque no es tampoco, tú estás en Estados Unidos, estás pensando en otras cosas, no te vas a meter a saco, pero sí puedes meterte en determinadas zonas, en determinados lugares. Te decía antes, aquí en Canarias, sin ir más lejos, Madrid, Barcelona, por supuesto, País Vasco, hay muchísima afición, la zona de Levante. En Canarias, aquí también hay mucha afición al fútbol americano, hay muchos equipos de flag, hay algún equipo de fútbol americano con contacto. Entonces, bueno, si te vas metiendo y tocando las teclas adecuadas, puedes ir creando al final, digamos, un caldo de cultivo interesante para expandir tu producto. Evidentemente, ellos con el hermanamiento con Sevilla, igual que yo te hablaba al principio, la Unión Deportiva Palma, Gran Canaria, Canarias, pues nos hemos hermanado con San Antonio, porque pues ellos en Sevilla también tienen ahí un foco muy interesante, ¿no? Pero yo si fuera los Chiefs, más allá, insisto, del partido, que es lo principal para ellos, yo iría a través del flag y a nivel escolar, porque es la manera de introducir a la gente, porque aquí, ¿por qué todo el mundo es de soccer? O, entiéndame, cuando digo soccer, sí, fútbol tradicional nuestro, pues porque desde chico es que es lo que te meten en vena. Yo es claro. que desde muy pequeñito iba a los entrenamientos de la Unión Deportiva Palmas, mi padre me llevaba, iba a los partidos, iba a tal, claro, pues te aficionas. Pues al final lo que te va entrando el gusanillo desde muy pequeño es lo que vas cultivando en el futuro, ¿no? Después hay gente que se ha aficionado con más edad, pero siempre cuesta un poquito más. Yo conozco mucha gente que me dice a veces, oye, te veo ahí en los estados de WhatsApp, en no sé qué, en tu Twitter, pones cosas de fútbol americano, pero es que no me entero, yo lo intento ver, pero es que no. Cuando eres algo más mayor, o muestras mucho interés, o te cuesta más meterte, ¿no? Yo creo que, esto lo he hablado yo alguna vez, tenemos un problema con la NFL, bueno, hay varios, ¿no? Pero Sí, tenemos un problema con la NFL y es que hay mucha gente que llega a la NFL con la Super Bowl y dice: "Ostras, ya, qué interesante esto, qué impresionante esto, que me gustaría ver más". Y claro, desde la Super Bowl hasta el primer partido de la siguiente temporada son 7 meses. mm, Entonces te olvidas. Últimamente sí que estoy viendo que gente en redes sociales, gente influyente y demás, se empieza a enganchar un poquito antes, quizá en divisionales o así, y ya por lo menos se engancha 3 4 semanas. Pero yo creo que uno de los grandes problemas es que la Super Bowl sí está establecido de, oye, aunque sea por el halftime, aunque sea por los anuncios, aunque sea por lo que sea, la gente llega, la NFL y el fútbol americano es un deporte que te impresiona y que, bueno, hay gente a la que no le gusta, pero a la mayoría de gente le gusta y le impresiona. Aunque sea solo por los golpes, aunque sea solo por, no sé, el running back o lo que sea, le gusta. El problema es ese, que se engancha en la Super Bowl y a los 7 meses pues se ha olvidado, no se acuerda. sí, sí. Entonces es un poco el trabajo. Sí, sí, tienes toda la razón. Es que pasa demasiado tiempo. A ver, claro, puedes ver, intentar, si te gusta algo, intentar pillar algo de otras ligas. Vale, no es NFL, pero de otras ligas. Pero es más difícil, es más difícil. Yo te digo una cosa. Yo, o sea, conozco mucha gente que sí, la Super Bowl, pero la ven por la parafernalia, más que por, o sea, no. Vale, es un espectáculo, tal.
Este año, por ejemplo, cuánta gente no me ha dicho, ay, pero el halftime no estuvo muy allá. Pues claro, era un tipo de música a lo mejor que no Muy, cuadraba muy para tanto. Estados Unidos, muy para Estados Unidos. Efectivamente, no cuadraba tanto con tal. Por ejemplo, cuando fui a aquella New Orleans que te comentaba, era Beyoncé en el descanso y tal, y claro, aquello fue pues la bomba, ¿no? Entonces, o la de Miami que fui, que era Jennifer López con Shakira y tal, pues más latino, pues claro, enganchó más a la Muy gente buen aquí. espectáculo ese, sí. Pero, efectivamente, pero al final se quedan más con el show que con el juego. Pero fundamentalmente porque no lo entienden. Tampoco entienden los parones. Cuando estás en el campo, o sea, en el estadio, tú sabes que los parones, o sea, los parones, tú estás ahí todo el Volando. rato, nada, se te pasan volando. Es más, es que si como te despistes, ya es la siguiente jugada, porque hay Sí. tanto show en los videomarcadores, las cheerleaders, las banderas, la repetición de la jugada que la quieres ver. O sea, para mí estar en el campo, o sea, es el típico deporte que en la tele es una pasada, porque además ves la repetición, pero en el campo gana mucho más, para mí. Gana, o sea, si ya en la tele me encanta, en el campo sube, es como otro nivel, ¿no? Otro nivel porque además puedes ver mucho más en vivo, o sea, la dimensión de los golpes, la dimensión del jugador, de cómo corren, de cómo tal. La tele, lógicamente, es el medio natural donde lo tienes que ver, pero bueno, se pierde un poquito. Y yo sé que aquí hay gente que le parece un poco lento. Yo siempre digo, si te parece lento el fútbol americano, El béisbol. mira, exacto, ¿ves? Mírate un partido de béisbol, entonces es que te duermes directamente. Pero bueno, yo creo que afortunadamente en España y en general en todo el mundo, y lo demuestra todos esos partidos internacionales que ya se hacen, pues el fútbol americano está cada vez creciendo más porque es que es un espectáculo tremendo y al final la gente busca dinamismo. Yo siempre digo, yo me dedico al fútbol europeo tradicional y a mí, ¿qué quieres que te diga? A mí me gusta más un fútbol que acaba 3-2 el partido o 4-3 que acaba 0-0. Claro. Las interrupciones constantes porque estás haciendo la croqueta y tal. El fútbol americano, vale, se puede interrumpir, pero se para el reloj, se revisa. No sé, yo creo que, como decíamos antes, yo creo que hay muchas cosas que aprender para hacer al final el deporte más dinámico, porque al final lo que quiere es que la gente se enganche y que la gente lo vea. Si la gente se aburre, y, ¿quién quiere ver un partido de baloncesto que acaba 61-60? Bueno, vale, los superestudiosos, los amantes, pero ¿no te gustará más que acabe 105 o 102? Sí, Pues el fútbol sí. americano, ¿por qué te crees, antes decíamos, ¿por qué crees que la NFL muy inteligentemente ha ido cada vez más fomentando las ofensivas? Sí, sí, claro. Claro, Sí, la sí. protección de los quarterbacks, tal, porque al final, si tú ves un partido que acabó 35-23, tú dices, joder, este tiene que haber sido un partidazo. Ahora, si ves un partido que ha acabado 10-3 o 9-3, Y dices, te, y pues te digo menuda una castaña. cosa, aún así, lo fascinante de la NFL para mí es que, aún así, pese a esta evolución que es clara en favor de las ofensivas, de manera periódica vemos temporadas en las que se imponen las defensas, Así que es. me parece increíble. O sea, es Sí, también sí. un poco el tema de, Sí, de sí. matices y demás. Sin una buena defensa es casi imposible ganar una Super Bowl. O sea, Tom Sí, sí. Brady o Patrick Mahomes, o en fin, o el propio Joe Montana que hablábamos antes. Es decir, por muy bueno que seas dirigiendo a tu equipo, si no tenías a Ronnie Lott en su día, o en fin, o a Seymour, Tom Brady, por poner algunos ejemplos, tenía mucha más gente en secundaria buena y tal, y Mahomes ahora, pues que tiene yo que sea Chris Jones o alguno de estos, no, no puede, porque es un deporte que el quarterback está cuando está la ofensiva. Pero Sí, claro, en la defensiva no juega. claro. Oye, pues Lucas Bravo, al final, mira, te he hablado de una media hora y estamos ya en 52 minutos. O sea, que Bueno, imagínate la tralla que metemos aquí. Pero bueno, oye, yo me lo he pasado muy bien, espero que tú también. por Mucha supuesto. suerte en la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, mucha suerte también en la temporada de los Chiefs. Eso te iba a Y decir, nada, digo, pensaba que me iba a decir de los chinos, más también, que de la también, Unión también, Deportiva. también. Bueno, vamos a ver, esperemos que nos vaya bien a ambos y en cualquier caso, bueno, que sea una temporada apasionante como son siempre en la NFL y disfrutarla mucho porque pasan rápido, pasan rápido. Estos 5 meses ahora empezarán y después empieza a descontar semanas y hay que disfrutarla mucho porque después viene la sequía de esos 7 meses que tú hablabas antes después de la Super Bowl. Que está el draft y todo eso, pero bueno, ya sabemos que no es lo Sí, mismo. no, y está muy bien porque lo han convertido antes era un show, pero ahora ya ni te cuento. Bueno, lo sabes perfectamente, todo lo que Sí, sí, sí. hacen, lo que se genera en cada ciudad que se hace y tal. Pero hombre, no es lo mismo. Es una golosina, pero igual que el Hall of Fame, y en fin, pero bueno, no es lo mismo. La temporada de fútbol americano es la bomba y hay que disfrutarlo mucho y ver muchos partidos
porque la verdad que es apasionante, es un espectáculo tremendo, hay unos atletas alucinantes y tácticamente, que eso es lo contrario que mucha gente que no entiende de fútbol americano, tal, Sí, es tienes, muy tiene- complejo. y tienes unas variables infinitas. La gente no se lo ve, la gente se cree, estos se pegan aquí 4 golpes, se chocan y no, no, no. Hay estratégicamente infinitas variables y bueno, lo demuestra el número de entrenadores que hay por equipo, ¿no? Sí. Pues nada, Lucas, oye, mucha suerte, un auténtico placer tenerte aquí en el Capologist y nada, nos vemos en la próxima. Muy bien, gracias a ti. Hasta pronto.